la idea de trabajar en bloques, en conjuntos, ¿no? Antes había el tema del colonialismo, del imperialismo, ¿no? Que las potencias europeas tenían su imperio colonial, ¿no? Que solo podían comerciar con ellos. Por ejemplo, cuando fuimos colonia de España, cuando fuimos una colonia de España, solo podíamos comerciar con España, ¿no? España con América y América con España. Era bilateral nada más, ¿no? Bueno, hasta unilateral podríamos decirlo, porque no lo hacíamos propiamente como el Perú, o propiamente como América, no lo hacíamos como parte de la colonia española. Igual los ingleses, igual los franceses, los italianos y todos los que tuvieron imperio colonial, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, otros podemos también citarlos después de la Primera, estos imperios coloniales se van deshaciendo, ¿no? Se van deshaciendo. Ya nosotros, obviamente que para la época de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial ya no éramos colonia muchos años antes, ¿no? Y con estas guerras se pierde el imperio colonial británico, el imperio colonial francés, ya las repúblicas se van formando, estas antiguas colonias se van independizando, y el comercio comienza a ser un poco más abierto, ¿no? Se comienza a trazar el camino hacia un libre comercio. Cuando hablamos de libre comercio, no es que sea un comercio libre de impuestos, ¿no? O libre de restricciones. No, cuando hablamos de un libre comercio, es poder hacer negocios con quien queramos, ¿no? Yo Perú, poder hacer negocios con la China. Yo Perú, poder hacer negocios con Australia. Yo Perú, poder hacer negocios con los Estados Unidos. Y que en un libre comercio, con una competencia libre, podamos ingresar nuestros productos a estos mercados que no los tienen. Y que nuestro mercado puede ingresar productos de estos otros países que no tenemos. ¿No? Ese es un libre mercado. Y para asegurar el libre mercado, ¿no? Porque tiene que ser una competencia justa también, se han creado dentro y al amparo de la Organización de las Naciones Unidas, que nace producto del fin de la Segunda Guerra Mundial, la Conferencia de Yalta, también han querido llevar esto de la ONU, esta unión de naciones. Se ha tenido que crear un ente rector para que pueda velar por el comercio justo. Y se ha creado la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, que no solo son uniones de países en un círculo, en un grupo, sino que también este grupo vela por la defensa de los consumidores, por los tratos justos, por los derechos antidumping, todas estas cosas que pueden afectar el comercio. ¿No? Entonces dice, oye, ustedes son suscriptores, muy bien, son suscriptores, entonces van a trabajar bajo mis reglas, ¿no? Porque son suscriptores del convenio, son suscriptores del acuerdo, y el acuerdo tiene sus reglas. Entonces, tú al firmar, te comprometes a cumplir. Y si no las cumples, pues tendrás una amonestación, todo dependiendo del acuerdo que se está viendo, ¿no? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en este curso. Principalmente de todos los tratados y convenios que tiene el Perú. Porque el Perú, a partir del año 2009 en adelante, no que no lo haya hecho atrás, porque sí tiene convenios de antes del 2009, pero del 2009 en adelante ha comenzado a firmar una serie de convenios beneficiosos para su economía. No digo que los que se firmaron antes del 2009 no hayan sido beneficiosos. Fueron beneficiosos también, pero eran más de alcance regional. No que eso lo vamos a ir viendo con los días, porque vamos a hablar de cada TLC. Vamos a hablar de los beneficios de cada TLC. ¿Ya? Y es más, lo que sí les voy a pedir es que arreglen sus micros, porque en este curso se van a tener que exponer. Y en este curso, práctico es poco. Hay muy poca práctica. En este curso casi todo es teoría. Y la única forma de aprenderla bien es, van a hacer un trabajo y una exposición. Ya, ese va a ser el trabajo final. En este curso no va a haber examen escrito, no hay exposición final. Ya, eso lo hablamos más adelante.
Entonces, el Perú ha suscrito esos convenios con distintos países, con distintos bloques. Porque si te das cuenta, y lo vas a ver cuando veamos las clases, ahora los convenios ya no se hacen tanto de manera bilateral, porque ya no somos islas. El mundo globalizado exige trabajar en bloque, trabajar en grupo. Entonces el Perú ha firmado convenios con bloques también. Ha firmado convenios solo con los bloques y ha firmado convenio en unión de los demás países con los bloques. Por ejemplo, el TLC con Europa. El TLC con la Unión Europea no es Perú y Unión Europea. Es Perú y Colombia por un lado y la Unión Europea por el otro. Un bloque de Perú y Colombia con la Unión Europea. Por ahí Ecuador más adelante vio que se había perdido la oportunidad y pidió ingresar. Y ahora es Ecuador, Perú y Colombia con la Unión Europea. De bloque a bloque. Mira, interesante, ¿no? Interesante. Porque los países solos a veces no tienen la oferta completa que necesita todo el bloque europeo. Entonces, ¿qué dice? Ok, como no tiene toda la oferta, hagamos algo, juntémonos. Vamos juntos. Somos acá compadres, ¿no? Nos conviene a ambos hacer el negocio, juntémonos y lancemos la oferta que queremos hacer. Y firmemos el TLC, y esa es la historia del TLC con Europa, por ejemplo. Lo vamos a ver, ¿no? Cuando veamos cuando ya ampliemos el TLC con Colombia, ¿no? Entonces vamos a compartir la presentación del día de hoy, que está en tu aula virtual. Ahí lo puedes bajar en ese formato PowerPoint para que lo leas. Te he dejado unos links de referencia. Ya, importante estos links de referencia porque son con los que vas a trabajar, con los que vas a hacer el trabajo que te voy a dejar. Y ahí está todo, ¿no? Está todo ahí en los links que yo te he dejado, está todo lo que necesitas. Y esos son los links muy interesantes que al final los vemos ya como un apéndice de la clase, ¿no? Entonces, vamos a hablar de preferencias arancelarias. Y dentro de estas preferencias arancelarias, ¿no? Un tema muy importante son estos tratados y convenios que el Perú ha firmado. Que el Perú ha firmado con diferentes países, con diferentes bloques. Pero, para saber qué ha firmado el Perú, necesitamos saber qué son estos tratados, ¿no? Su concepto. Más que saber qué es con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con el EFTA, no lo sé. Hay que saber qué son los tratados internacionales. Un tratado internacional es un compromiso o entendimiento internacional. ¿Por qué internacional? Porque es realizado con otros países. Es realizado con otras repúblicas, con otros estados, con otras monarquías, ¿no? Dependiendo de la forma de gobierno que tenga el otro país signante o el otro bloque signante, ¿no? Son compromisos o entendimientos. Por ejemplo, compromisos, ¿por qué? Porque en los tratados, ambas partes se comprometen a cumplir ciertas cosas, ciertas normas o entendimientos. Un claro ejemplo de un entendimiento en un tratado internacional fue el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, del año 42, que puso fin a la guerra que se hizo por toda esta zona de Tiwinsa, toda esta zona de la frontera norte del Perú con Ecuador, que eso es un problema que viene desde la época de la colonia. Fue un entendimiento. Luego, en el 97, vino el tema de nuevo de Tiwinsa, bueno, capaz algunos no se acuerdan, ¿no? Vino el tema de Tiwinsa, que tuvimos que mandar a nuestras tropas a la frontera con Ecuador. Hubieron ahí el falso Pisquizo, no recuerdo bien. Y se firmó el Acta de Brasilia en el 98. Entonces se firmó el Acta de Brasilia, definiendo por fin el tema de la frontera, ¿no? Definiendo de una vez por todas un problema de 200 años, resolviéndolo y llegando a un entendimiento para ambas partes, ¿no? Y creando ahí cosas de frontera común, el paso de la frontera de un lado a otro, con DNI y muchas cosas más que ahora son las que se aplican y que ya ahorita, bajo las circunstancias que estamos viviendo, es imposible pensar en una guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque está el Tratado Internacional firmado por ambos países, Perú y Ecuador, y por los países garantes,
Las repúblicas garantes que eran Brasil, era Estados Unidos, era Argentina y otro era Chile, si no me equivoco, ¿no? Lo firma Perú y Ecuador, se entienden internacionalmente y están las repúblicas garantes que auspician ese tratado. Entonces es un claro ejemplo de un tratado internacional de entendimiento. Ya lo habíamos dicho, celebrado entre sujetos con derecho internacional. ¿Quiénes son estos sujetos con derecho internacional? Un claro ejemplo de un sujeto de derecho internacional es el gobierno de cada país. El Estado, ¿no? El Estado. Por ejemplo, en el Perú, ¿quién celebra los tratados internacionales en estos momentos? El gobierno de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra con su Consejo de Ministros, ¿no? Llámese el ministro de Economía, el primer ministro, puede ser la ministra de Economía, el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Relaciones Exteriores. Ellos son los que tienen este derecho internacional. O sus representantes, ¿no? ¿Quién representa al gobierno? Pues un alto funcionario, el mismo presidente, el mismo ministro, cualquiera de estos que conforman el gobierno, elegido por el pueblo en las votaciones y también ratificado por el Congreso en los votos de confianza, son aquellos que tienen el derecho de poder celebrar los tratados internacionales. Claro que todo tratado internacional, una vez firmado, pasa a refrendo por el Congreso, ¿no? Pasa a refrendo por el Congreso, pero ya después de firmado, ¿no? Sus representantes u organismos internacionales. Los organismos internacionales también están facultados, también tienen derecho internacional para celebrar tratados y convenios. Llámese la ONU, llámese la OEA, llámese la OMC, llámese la OMA. Ellos, que son organismos que tienen derecho internacional, pueden firmar un acuerdo internacional, un tratado. Luis Huertas, ¿puede firmar un tratado internacional con Chile? No, porque Luis Huertas no es un sujeto con derecho internacional. Yo no trabajo para el gobierno no me comisiona hacerlo. Yo por mi lado no puedo hacerlo. Podría hacerlo si el gobierno me comisiona. Si el gobierno me contrata para trabajar en el MEF y me dice, Luis, muy bien, te vamos a mandar a Beijing a firmar el convenio con Chile. A ver, cuidado con los micrófonos, por favor. El gobierno comisiona. El gobierno me da la facultad. Pero yo, por mi lado, yo no puedo hacer un convenio internacional. Hubo, por ejemplo, cuando pasó lo del problema que tuvimos con Chile por la Haya, ¿no? Por el... A ver, por favor, cuando ingresen, al toque apaguen los micros, ya, porque en verdad se distorsiona y se pierde la hilación de lo que se está hablando. Por favor, les voy a pedir encarecidamente. Cuando hubo el problema con en la Haya, con el tema de la frontera marítima con Chile, ¿no? Chile, entre sus recursos de sustento para su posición, ¿no? Decía que había habido un convenio entre las autoridades chilenas y pescadores peruanos. Ese fue uno de sus sustentaciones para la defensa, ¿no? Y que el Perú no había arbitrado ni reclamado ese convenio entre pescadores de allá, del sur, y las autoridades del gobierno de Chile. Y recuerdo mucho que en la exposición que se da, ¿no? El mismo juez menciona, oye, pero los pescadores no son sujetos con derecho internacional. Ellos no pueden signar un tratado con una república definiendo una frontera. No se puede. Y el Perú terminó ganando, aunque se llegó a un punto medio, no ganó todo lo que debía ganar, pero se llegó a un punto medio beneficioso para el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque solo los sujetos con derecho internacional son los que pueden signar, son los que pueden hacer un tratado internacional. Están destinados a crear relaciones jurídicos u obligaciones vinculantes. ¿Por qué?
Porque en los tratados se tocan diferentes puntos que van a ser de obligación, porque van a ser de carácter obligatorio, que se convierten en carácter obligatorio a cumplir por los signantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba con el TLC de Europa? Ellos dijeron, ok, yo te voy a dar la visa, ¿no? A Colombia y a Perú, yo les voy a dar la visa. O van a venir con visa, mejor dicho, ¿no? Con visa les voy a dar la visa, esta visa Schengen, ¿no? Todos van a poder venir, pero vas a tener que cumplir con tener el pasaporte biométrico. Tú verás cómo lo haces. Entonces se convirtió en una obligación para el Estado peruano y para el Estado colombiano, si querían viajar a Europa, poner como obligatorio el pasaporte biométrico para las personas de sus estados que quisieran viajar. Y todos comenzamos a tramitar los pasaportes biométricos. Ya se dejaron de usar los pasaportes antiguos. Que tuvimos varios problemas. Los colombianos, por ejemplo, se pusieron más moscas y ellos viajaron primero. Los colombianos pudieron viajar, creo que 1 mes y medio antes que nosotros. Porque ellos vieron que esto era vinculante, vieron que era una obligación jurídica, y ¡pum! Comenzaron a ubicar sus medios para tener estos pasaportes. Igual, luego los peruanos nos dimos cuenta que nos estábamos quedando y también procedimos a cumplir esta obligación vinculante que teníamos. Ya hablamos de quiénes están facultados para realizarlo: los estados, los organismos internacionales, ¿no? Los estados, los organismos internacionales. Cuando hablo de los estados, puede ser el presidente o los ministros o a quien ellos faculten. Ellos pueden facultar a personas para que en su representación puedan firmar un convenio, un tratado, ¿no? Y los organismos internacionales, ya los mencioné: la ONU, la OEA, la OMC, la OMA, y algunos otros que existen también en el mundo, ¿no? Estos tratados internacionales tienen clases, hay tipos de tratados internacionales, ¿no? No todos los tratados internacionales son lo mismo. Ojo, no todos los tratados internacionales son los mismos. Hay clases. ¿Por qué? Porque hay tratados que se celebran entre 2 países, hay tratados que se celebran entre bloques, hay tratados que se celebran entre diferentes organismos, incluso, ¿no? Hay veces hay tratados en los que no ingresa ningún Estado, no, que son de organismo a organismo. De organismo a organismo. Y no hay intervención de ningún Estado. Aquí tenemos los tratados bilaterales. Estos son los tratados que son de país a país, o de organismo a organismo, o de organismo a país. Un claro ejemplo de un tratado bilateral o bipartito es el TLC con Chile, por ejemplo. El TLC con Chile es entre Perú y Chile, nada más. Con Estados Unidos es entre Perú y Estados Unidos, bilateral o bipartito. El multilateral o multipartito, el que es entre muchos, tiene muchos lados. Por ejemplo, el TLC con Europa. El TLC con Europa es con Europa como bloque, pero con Perú y Colombia. Así lo dice. El protocolo de la Unión Europea por un lado y Perú y Colombia por el otro. Ahora, a este Perú y Colombia por el otro, se sumó Ecuador. Ahora es la Unión Europea por un lado y Perú, Colombia y Ecuador por el otro. Multilateral o multipartito. Multilateral es cuando ya tiene más de 2 partes, ¿no? En este caso, por ejemplo, tiene 3 de un lado y 1 del otro. Porque, ¿qué hubiera pasado? Si el Perú, Colombia y Ecuador hubieran firmado el tratado como la CAN con la Unión Europea, sería bilateral, porque sería la CAN por un lado y la Unión Europea por el otro. El tratado no se ha firmado así. Se ha firmado el bloque, por un lado, con estos 3 países. Lo han firmado en conjunto, es una figura especial que se ha hecho, pero se convierte en multilateral porque entran más de 2 actores. No hay 1 por un lado y 3 por el otro. ¿No? Los colectivos o plurilaterales
¿no? Eso cuando se trabaja en bloque. Las integraciones económicas, ¿no? Que eso vamos a hablar bastante hoy día. La facilitación aduanera. Hay convenios en los que no ingresan, por ejemplo, los TLC son bien completos, porque no solo se negocia tema de aranceles, temas de impuestos, sino también intercambio de profesionales, intercambio de personas, viajes libres. En cambio, hay convenios de facilitación aduanera, que solo, como su nombre lo dice, son para facilitar el ingreso a territorio aduanero de ciertas mercancías o de ciertos productos. No solo es de facilitación aduanera, nada más. También hay de cooperación aduanera, porque hay países que tienen aduanas en común. Hay países que tenemos aduanas en común. Nosotros, por ejemplo, en la selva tenemos aduana en común con Colombia, al amparo del PECO, del Convenio Perú-Colombia. También tenemos un proyecto, me parece, de tener aduana común con Brasil, ¿no? Por la zona del lado de Manaus, que es muy cercano a la frontera con Perú, ¿no? Tenemos los convenios de cooperación comercial, ¿no? Cooperación comercial, cooperación financiera. Los convenios normativos, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, dentro de sus múltiples acuerdos, de sus múltiples, de las múltiples obligaciones que tiene el Perú con Colombia, con Ecuador, con Bolivia, tienen, por ejemplo, la Gaceta del Acuerdo de Cartagena. La Gaceta del Acuerdo de Cartagena es un periódico oficial, así como el diario El Peruano, donde salen leyes referidas a los 4 países andinos. Leyes que se hacen para los 4 países andinos, que luego cada país, en base a esa ley, lo acopla a su realidad local, pero que viene como base de este convenio normativo que también tenemos con ellos, ¿no? La Gaceta del Acuerdo de Cartagena, por ejemplo. La Gaceta del Acuerdo de Cartagena hoy en día se consulta muchísimo más que en los años anteriores, porque sabemos que cuando una ley sale en la Gaceta del Acuerdo de Cartagena primero, es porque está muy pronto a entrar en vigencia en Perú, o sea, nos adelanta, ¿no? Nos pone un paso adelante para irnos preparando para lo que se viene, antes de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Es importantísimo también revisar la Gaceta del Acuerdo de Cartagena, ¿no? Que muchos a veces lo dejamos de lado. Y tenemos los contractuales, ¿no? Los contractuales, que son aquellos convenios en el que se pueden realizar intercambios de personas, de trabajadores, de temas laborales y todo eso, ¿no? Estas son las clases de tratados internacionales que tenemos. ¿Ya? Hay mucho de esto. Hay mucho de desconocimiento, diría yo, ¿ya? Porque a veces suele suceder. A ver, Carlos tiene una pregunta, adelante, puedes hacerla. Buenas noches, profesor. Disculpe, sobre el acuerdo de Cartagena que usted dice, ¿cuánto tiempo supuestamente va a entrar en vigencia a un país y cómo lo aprueban? ¿De frente lo aprueban o tiene que también hacerlo debatirlo o algo así? No, recuerda que cuando nosotros votamos votamos para el Congreso de la República y votamos para el Parlamento andino, ¿no? Cuando ustedes votan así, votan por el presidente, por el Congreso de la República y por el Parlamento andino. El Parlamento andino es aquel que discute las normas que se promulgan en el Acuerdo de Cartagena, en la Gaceta del Acuerdo de Cartagena. Sí son debatidas por los representantes de cada país dentro del Parlamento andino, ¿no? Muchas veces se decía, no, que el Parlamento andino no hace nada, pero no es así. El Parlamento andino, que la sede del Parlamento andino es acá en Lima, no, acá en Lima está la sede del Parlamento andino, se reúne a debatir y sacan las normas comunes para la comunidad andina, ¿no? Que luego estas normas comunes, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el gobierno mismo, las evalúa, las revisa, las manda al Congreso Nacional, al Congreso del Perú, y se promulgan en el Diario Oficial del Peruano. Pero que tienen como base
muchas de ellas las leyes del Acuerdo de Cartagena. Obviamente que el Acuerdo de Cartagena no legisla en todo, ¿ah? Legisla en lo que le compete. No que puede ser temas económicos, temas de derechos antidumping, temas de derechos específicos, más son temas tributarios. Y hay temas tributarios aduaneros, que es lo que le ha facultado, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar estas facultades que tiene la CAN? Por ejemplo, estamos hablando propiamente de la CAN, en los textos del acuerdo, ¿no? En los textos del acuerdo, que es uno de los links que yo les he dejado, ¿ya? Entonces, estas son las clases de tratados que tenemos. Pasamos, porque esto es solo para tema de conocimiento. Tenemos las bases legales, ¿ya? Porque no es que esto se le ha ocurrido a alguien, ¿no? Oye, hoy día Martín Vizcarra se levantó de buen humor y quiso hacer un tratado internacional con Corea. No. Tiene una base legal. Y la base legal, por excelencia de todo lo que se hace en el Perú en tema legal, valga la redundancia, es nuestra Constitución Política de 1993, ¿no? Firmada por el Congreso, hecha por el Congreso Constituyente Democrático de ese año, firmada por Fujimori, y que es la actual constitución que tenemos hoy en día. Por ejemplo, hay muchos políticos que por un tema más de demagogia que de otra cosa, siempre venden, vamos a cambiar la constitución, ¿no? O vamos a eliminar la constitución. Yo no soy hincha Fujimori para nada, pero dicen, no, vamos a eliminar la constitución que la firmó un chino o un japonés, y no vale, y está mal hecha, y quizás tengan mucha razón, ¿eh? Quizás tengan toda la razón en lo que dicen, pero tienen un problema. ¿Por qué no es tan fácil cambiar una constitución? Porque todos los convenios internacionales que tenemos, que son muchos, están firmados con la Constitución de 1993. Porque la Constitución también habla de la materia económica. ¿No? Por ejemplo, la Constitución de 1993 indica que la economía en Perú es una economía social de mercado. No es una economía proteccionista, no es una economía tampoco libre, no es una economía social de mercado. Entonces, viene Estados Unidos y dice, ok, tú eres economía social de mercado, ¿no? Yo soy un libre comercio. Pero me interesa porque tu economía social de mercado se puede negociar con ellos porque no tienen protección de precios, no son proteccionistas, no están cerrados como los socialistas. Entonces puedo firmar el convenio contigo. Pero si viene, por ejemplo, un candidato de corte comunista, cambia la constitución y elabora una constitución comunista, obviamente Estados Unidos va a protestar y va a haber un incumplimiento de parte del Perú de lo expresado en el acuerdo, porque en el acuerdo decía que el Perú tenía una economía social de mercado, y nos arruinaría el tratado. Entonces hay que andar con pinzas, ¿ah? Hay que andar con pinzas, porque el cambiar una constitución tan radicalmente nos puede acarrear problemas internacionales. Es por eso que tú escucharás que todos lo proponen, pero nadie va más allá. Claro que los candidatos que la mayoría de candidatos que lo han propuesto no han llegado al gobierno, ¿no? Uno de los que llegó fue Humala, por ejemplo, pero no lo hizo, porque se dio cuenta, y muchos empresarios también se lo hicieron saber, que no se podía cambiar la constitución así por así, porque no es así por así, sino que hay que ver todo lo que puede implicar, ¿no? Y bueno, cada vez está más lejano, porque cada vez se firman más TLCs, cada vez la economía se vuelve más dinámica y es más difícil cambiar el modelo económico que hemos venido manejando en los últimos 30 años. En los últimos 30 años hemos manejado este tipo de economía social de mercado, ¿no? Y no nos ha ido tan mal, ¿no? Las resoluciones legislativas de cada convenio, porque cuando el convenio se firma, pasa por la revisión del Congreso, y el Congreso lo convierte en ley con las resoluciones legislativas. El Congreso lo aprueba, lo refrenda el presidente de la República en la facultad que tiene, que le da la Constitución, porque en la Constitución le da la facultad al presidente de la República de designar los convenios internacionales. Y al Congreso le da la opción de observarlos o de aprobarlos. Por ejemplo, ahorita tenemos todo el problema por este convenio de Escandún, que tanto se estaba mencionando,
que el gobierno lo ha firmado, pero el Congreso lo tiene detenido ahí porque lo ha observado, que no le conviene al Perú, porque primero pasa por el Congreso. El Congreso lo aprueba, el presidente lo refrenda, se publica en el Diario Oficial del Peruano y se convierte en ley de la República. El convenio se convierte en ley, ¿no? Mira cómo es el proceso. Se negocia, lo firma el presidente de la República o a quien delegue con el representante del otro país o la entidad del otro país, pasa al Congreso de la República una vez firmado, para que el Congreso de la República delibere, vea que está bien, que está mal, lo observe o lo apruebe, ¿no? Una vez que lo apruebe, se lo devuelve al legislativo, al ejecutivo. El ejecutivo lo refrenda, lo firma o hace los cambios que el Congreso le ha observado, se manda a publicar en el Diario Oficial del Peruano y se convierte en ley de la República. Ese es más o menos digamos, un diagrama de lo que sucede, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede y se convierte en ley de la República. Esas son las bases legales. Los decretos supremos de cada convenio. Porque para poder, una ley, para poder funcionar, necesita un reglamento. Necesita un reglamento, por ejemplo, las leyes se promulgan, pero entran en vigencia cuando ya tienen el reglamento, salvo que salgan publicadas con su propio reglamento, ¿no? ¿El reglamento qué es? Es cómo vas a aplicar lo que dice la ley. Para decirlo en fácil, ¿no? La ley, está el texto ahí, y en el reglamento está cómo vas a aplicar lo que dice dicha ley. Y es como una explicación, lo pongo entre comillas porque no es exactamente el fin del reglamento, pero sirve de eso, como una explicación de lo que está acá. Por ejemplo, la Ley General de Aduanas tiene su reglamento. Si tú lees el reglamento, hay muchas cosas en la ley que dicen, y se regirá por lo que indica el reglamento. ¿Por qué? Porque en el reglamento lo que te va a decir es qué vas a hacer a ese artículo de la ley. Entonces, por ejemplo, un truco ahí. Cuando tú en la ley no entiendas algo, búscale su similar en el reglamento. Y en el reglamento está mejor explicado, ¿no? Estos son los decretos supremos. La Ley General de Aduanas que te mencionaba y su reglamento, ¿no? También sirven de base legal, porque los tratados internacionales que vamos a revisar nosotros son de corte aduanero, ¿ya? Y si también entran en estos tratados otro tipo de servicios, no los vamos a ver. Vamos a ver lo que aplica en el ámbito de lo que nos interesa, que es en el ámbito arancelario, en el ámbito de aduanas. Vamos a mencionar, eso sí, algunas otras cosas de lo que implica un TLC, pero no lo vamos a entrar en detalle, ¿no? Porque no es el fin del curso. No es el fin del curso, ¿ya? Entonces, por eso es que pongo como base legal solo la Ley General de Aduanas, es el Decreto Ley 1053, modificado recientemente por el 1433, que a los aduaneros nos causó más de un dolor de cabeza y nos sigue causando más de un dolor de cabeza. Ya, pero, ¿por qué se hizo todo esto? Porque de todas maneras la aduana tuvo una visión, ¿ya? Una visión que se había proyectado llevarla a cabo a fin de año, ¿ya? A fin de este año, de todas maneras, todas estas cosas, estos cambios que estaban dentro del Decreto de Ley 1433 que modificó el 1053, estaban por entrar. ¿Qué precipitó la entrada en vigencia de todos estos productos, de todos estos cambios? La pandemia. Como muchas cosas, ¿no? Como ha precipitado muchas cosas, precipitó esto. ¿Por qué? Porque en el Decreto de Ley 1433 se daba la puerta abierta a la digitalización de procesos. A la digitalización. A poder ya ir hacia lo que la aduana pregonaba hace como 10 años, a una aduana sin papeles. A eliminar el papel de los trámites aduaneros, que no hacían más que generar una burocracia, ¿no? Mira, justo nos decían que la aduana tenía casi 200 millones, o 2 millones, no recuerdo el número, 2 millones creo que fue, 2 millones de papeles al año, por trámites. Y la Habana de Callao, nomás, si no me equivoco, ni siquiera se contaba la Habana de provincia. O sea, era una cosa increíble. Increíble, porque te pedían papel para todo. No que hazme un expediente, no que hazme una declaración jurada, que hazme un escrito, que hazme un... O sea, y había veces que no era necesario, ¿no?
Hoy la Habana ha dicho, ok, yo no quiero papeles. Todo lo vamos a hacer a través de nuestro sistema. A través de nuestro sistema vamos a intercambiar documentos. Yo te solicito un documento, tú me lo mandas por mi sistema y yo por mi mismo sistema te doy la respuesta, te notifico, te observo, te doy el levante, te ayudo, te oriento y de verdad se ha convertido en una cosa pero increíble. Hoy, por ejemplo, en la mañana, yo estaba en una charla que la SUNAT, oye, yo te digo que aproveches, la SUNAT está dando charlas gratis sobre los diferentes regímenes, gratis. Solo tienes que tener la aplicación Microsoft Teams, ¿no? Que viene con el paquete del Outlook, ¿no? Y con esta aplicación puedes acceder a todo el contenido que la propia administración habanera da, sus propios especialistas están dando clases gratis de varias cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, tuvimos uno del tránsito aduanero internacional interesantísimo. Luego vamos a tener uno de las garantías. Y esto es gratis, es conocimiento gratis y conocimiento de primera mano de los profesionales de la SUNAT. Imagínate, eso antes no había, ¿no? Antes para ir a una charla de la SUNAT era un tema, no había que ir a Chucuito, había que esperar, solo podías mandar una persona por agencia, ¿no? Esta persona iba y si entendía bien, chévere, se lo explicaba a los demás, ¿no? Si no entendía bien, todos moríamos, ¿no? Porque ya él era el elegido que había tenido que ir, ¿no? Entonces hay que aprovechar las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Y la aduana se ha puesto en onda con la OMA que ya propone eliminar las barreras. Muchos tratados internacionales hoy en día han eliminado los certificados de origen en papel, ¿no? Ahora se aceptan los certificados de origen virtuales. Que antes no era así, ¿no? Antes tenías que esperar a que te llegara el certificado de origen original del extranjero, ¿no? Y si no, no puede hacer el trámite. Entonces lo que está buscando la aduana es eliminar barreras y ahorrar costos de tiempo. Pues ya sabes que tiempo es dinero, ¿no? Y el reglamento de la ley que obviamente tuvo que ser modificado por el 367 para poder explicar lo que decía el 1433, ¿no? Que son los decretos legislativos que rigen todo el mundo aduanero, ¿no? Son de la SUNAT del MEF. Beneficios. Obviamente que uno no firma un tratado internacional porque es buena gente, ¿no? Uno firma buscando un beneficio. Y en nuestro caso, vamos a tocar los beneficios para el comercio, no para el comercio exterior, que es al final de cuentas en el mundo que estamos ingresando. Uno, eliminar las barreras que afecten al comercio. Busca eliminar aranceles. Hoy en día, muchas de las subpartidas nacionales negociadas con los diferentes países, con China, con USA, con Europa, muchas de estas barreras muchos de estos aranceles están en cero. Ya son productos que si vinieran de otros lados pagarían 6, pagarían 11% de ad valorem, pero gracias al TLC están en cero. Se promueve así que ellos nos vendan más productos y que nosotros le podamos vender a ellos. Porque si bien es cierto, acá en Perú para exportar no paga arancel, pero sí puede pagar arancel para ingresar en el país de destino. Y eso le aumentaba el costo tanto al del destino como al nacional. Hay países también, el Perú también es uno de ellos, en que hay productos que el Perú no permite importar. Que el Perú tiene prohibido importar. Que no se puede, que dice la ley, oye, este producto, sea de la naturaleza que sea, yo no lo permito importar. ¿Por qué? Porque va a entrar a competir deslealmente con mi producción nacional. ¿Qué busca los TLC? Eliminar esto. Poder competir libremente. Oye, está bien, tienes producción nacional, yo te voy a vender, pero también voy a dejar que tú me envíes. Busca un beneficio. Eliminar las barreras que afecten el comercio. Comercio internacional, vale la pena mencionarlo. Promover las condiciones para una competencia justa. ¿Por qué para una competencia justa? Porque eso se daba mucho en los 90. Ya, en los 90 la gente salía de una crisis económica por lo del terrorismo, ¿no? Los primeros años de Fujimori tampoco fueron buenos en materia económica. Entonces
ya no se buscaba la calidad, no se buscaba el precio. Así valiera menos precio, pero si lo podía acceder, bueno, me durará un poco menos, pero no gastaré tanto, ¿no? Entonces, entraban productos chinos, y te estoy hablando de esa época, ¿no? Porque ahora lo chino es tan bueno como lo norteamericano, como los japoneses. Pero en esa época, las manufacturas chinas eran malas. No era de calidad. Es más, incluso, y eso ha quedado ahora en la mente de muchos cuando te dicen, oye, este producto es malo, seguro el chino, te dicen. Porque antes había ese chip, y no solo el chip, sino era de facto que los productos chinos eran malos. Habían estos lápices chinos que cuando los tajabas, ibas a escribir y ¡pum! Se rompía la punta. ¿No? Pero ¿qué pasaba? Que entraba lo chino y como era más barato que la producción nacional o que la producción de otro país, la gente prefería lo chino. Y lo que buscan los TLCs, o los tratados de libre comercio, un beneficio que buscan para el comercio es poder tener una competencia justa, una competencia que ayude. Y sí, exactamente, entra el dumping, que está bien lo que dice, pero se escribe dumping. Ya se lee dumping, pero se escribe dumping. Ya que el dumping es el precio bajo. Y el antidumping es la medida que pone el Estado para evitar este precio bajo, no para regular el precio. ¿Ya? Pero la medida se llama antidumping. Dumping es la práctica de traer productos a menos precio. Está en inglés, ¿no? Pero sí, muy bien, Barahona, muy buena acotación, ¿no? Entonces, ¿qué más? Incrementar las oportunidades de inversión, porque como te digo, dentro de los TLCs también está el poder hacer negocios libremente con el país de destino y poder también invertir. Mira, un caso notable de esto fue lo que hicieron los won. Los won fueron a invertir a Chile. Intercambiaron hicieron un tema de intercambio de empresa, ¿no? Ellos dejaron su empresa a Cencosud y Cencosud les dio una empresa en Chile, que no recuerdo el nombre, de supermercados también, y se hizo el intercambio. Y así Won, que tenía en Perú, también invirtió en Chile. Y Chile y Cencosud, que tenía en Chile, entró a Perú. Claro que a Cencosud en Perú no le dio tan bien, ¿no? Por ejemplo, tenían las tiendas París, pero París ya cerró, ¿no? Más les ha ido bien, creo, con el negocio de Won y Metro, que sí son súper negocios, porque ustedes saben que Won y Metro son de las cadenas más usadas, ¿no? Sobre todo Metro en los sectores populares, y Won en los sectores A y B, ¿no? Pero les sirvió, gracias a beneficios del comercio que permiten a las empresas hacer esto, ¿no? Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. ¿Ya? Esto es ¿por qué? Porque ahora los registros públicos, al menos de los países con los que tenemos convenios más cercanos, como el CAN, la propiedad intelectual se defiende. Si uno patenta un producto en Perú, como está interconectado, queda patentado en Ecuador, en Colombia y en Bolivia. Y con aquellos países con los que Ecuador, Colombia y Bolivia tengan convenios, aparte de con el Perú. Protege la propiedad intelectual, ¿no? Si tú hiciste un invento, ¿no? Creaste, no sé, un televisor de 100 pulgadas que se puede hacer chiquito, así como las cápsulas de Dragon Ball. Tú lo inventaste, entonces, ¿qué haces? Lo patentas y queda patentado en todo el bloque, o con el país con el que tengas convenio, ¿no? Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional, ¿no? de los productos que se fabrican aquí. Fomentar la cooperación entre las partes signatarias, cooperación aduanera, cooperación estudiantil, cooperación científica, cooperación de investigación, cooperación de temas de fuerza de trabajo, no poder traer profesionales. Si, por ejemplo, nos faltan doctores y en Colombia hay buenos doctores, se traen profesionales de Colombia que son buenos doctores para que enseñen aquí. En Colombia no tienen ingenieros y en Perú son los mejores ingenieros. Se llevan ingenieros de Perú a que trabajen en Colombia y podamos así podamos fomentar un desarrollo común, ¿no? Establecer sus procedimientos para su aplicación y para la solución de controversias. Por ejemplo, ¿no? Acá en Perú
para solucionar las controversias, el ente máximo es el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal, que ha estado muy sonado estos últimos... No, eso fue el Tribunal Constitucional, que es otra cosa. Pero el Tribunal Fiscal es cuando tú tienes una controversia con una entidad del Estado, con la SUNAT, con cualquiera que sea, se apela al Tribunal Fiscal. Y lo que el Tribunal Fiscal diga se convierte en jurisprudencia. ¿Qué quiere decir jurisprudencia? Que se convierte en una norma obligatoria para ese caso que se ha determinado y también para los sucesivos que sean iguales, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces que tenemos broncas con la SUNAT, los habaneros, ¿y cómo le ganamos? Con resoluciones del Tribunal Fiscal. ¿No? Porque decimos, señor, ok, en el año 2010 ha habido una empresa que ha tenido la misma controversia con usted, pero que el Tribunal Fiscal ha fallado en favor de esta empresa. Tenemos jurisprudencia. Y la entidad, como ya el Tribunal Fiscal es un ente superior a ellos, ya tiene que decir, caballero, ok. Y también existen estas soluciones de controversias a nivel regional, porque tenemos problemas también entre los países. Por ejemplo, tuvimos un problema fuerte con Colombia nosotros por la importación de azúcar, que le tuvimos que poner un impuesto adicional. Tuvimos un problema con Ecuador, que nos puso antidumping. Nos puso antidumping, algo inimaginable en la comunidad andina. Nos puso antidumping a la exportación de cañitas. De las cañitas estas que ya no se usan mucho por esta ley de los residuos sólidos. Pero antes exportábamos las cañitas a Ecuador y nos puso una norma antidumping. Que fue increíble, que fue una controversia que la solucionó la comunidad andina a favor de Perú, porque era completamente arbitrario, no como dos países de un bloque económico, con aduanas en común, con todo un destino en común, le va a poner antidumping al otro, entonces fue una puñalada por la espalda de los ecuatorianos. Pero que después se resolvió porque solucionó la controversia en la comunidad andina. O el problema que tuvimos con la quinoa con Bolivia, ¿no? ¿Quién es el mayor productor de quinoa, ¿no? Ha habido veces que Bolivia y veces que Perú. Pero tuvimos todo un problema. ¿Quién solucionó las controversias? La comunidad andina. Muy bien. Entonces, vamos a dar un break de 10 minutos, como siempre, para continuar con lo que viene, ¿ya? Para que descansen también un poco, porque hay bastante teoría. 10 minutos y regresamos.
Muy bien, continuamos. ¿No? Todavía tenemos bastante de qué hablar, que aprovechar, estas clases hay que aprovecharlas todas porque la teoría es bastante. La teoría es bastante y hay que tratar de dominarla. Entonces, los tratados internacionales, ¿no? En cuanto al comercio, buscan la integración económica. Ya lo que se busca y a fin de cuentas hacer, es tratar de hacer una economía mundial, ¿no? Una economía que se pueda, en el que los actores puedan hacer negocios libremente. Eso es lo que se busca. Ya pasó el tiempo en el que se creía que proteger la economía, tomar medidas proteccionistas era lo que le convenía al país, ¿no? Se ha visto con el curso de la historia que todos los países que han intentado hacerlo han fracasado, ¿no? Por supuesto que también había otros factores externos, por ejemplo, Cuba, ¿no? Cuba, si bien es cierto, tuvo este tipo de economía proteccionista y se mantuvo siempre y cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas existió, ¿no? Y adicional al bloqueo que tenía de parte de Estados Unidos, le jugó en contra, no le jugó en contra, y al final tuvieron que bajar la cabeza y últimamente ya lo han visto, bueno, tuvo que morir Fidel Castro para que pasara esto. Se han abierto al mundo, ¿no? Se han abierto al mundo, ya hay de nuevo embajada en los Estados Unidos, y ya porque también se han dado cuenta que el proteger de esta manera las economías lo único que genera es destrucción económica, pobreza, ¿no? Entonces, los países buscan esto, los países buscan integrarse junto a otros, se dan cuenta que solos no pueden desarrollarse y buscan estos procesos de integración económica. Estos procesos de integración económica, ¿no? Son aquellos procesos que, estos procesos han visto, son aquellos procesos, a ver, por favor, son procesos que los gobiernos han observado que son necesarios porque el comercio ha evolucionado, ha cambiado su concepción, ha cambiado la operatividad. Como te decía el otro día, antes para hacer un negocio con China había que ir a hacer negocio con el chino allá. Hoy en día ya no tengo para qué ir, lo puedo hacer a través de mi computadora, desde la comodidad de mi casa. Así como yo les estoy dando la clase a ustedes, si ustedes están escuchando, también yo puedo hacer negocios por esta misma plataforma con alguien que está en China. Ya no tengo que mandar mis productos a China, simplemente los pongo en una página de internet ofreciéndolos, les pongo el precio, pongo mi contacto y hacemos el contacto por acá. Ya no me va a pagar en efectivo, me hará una transferencia, ¿no? Que llegará directo a mi cuenta. O si yo compro algo, lo hago con una transferencia, con mi tarjeta de crédito, con mi tarjeta de débito, con Yape, no sé. Lo hago, importo mi producto y me llega. Entonces el comercio ha cambiado, la operatividad del comercio ha cambiado también, ¿no? Es distinto, el comercio hoy en día es distinto a lo que era hace 10 años, ¿no? Lo que era hace 10 años era distinto a lo que es hace 20 años, y así ha ido evolucionando. Y la integración económica es un proceso dinámico de eliminación de restricciones, porque a fin y a cuenta nos hemos dado cuenta, hemos visto que las restricciones no llevan al desarrollo, que las restricciones llevan al estancamiento económico, llevan a no poder desarrollar las economías en un mundo globalizado, ¿no? Que genera la unión de dos o más economías nacionales en acuerdos regionales o con grandes bloques económicos, ¿ya? La integración económica se lleva a cabo regionalmente con los países más cercanos o se puede llevar a cabo con bloques económicos. Por ejemplo, la Unión Europea. Por ejemplo, Estados Unidos. Por ejemplo, hay un nuevo mercado que se está abriendo para el Perú, que es la India. Hace poco se firmó el TLC con Australia. Estamos negociando un TLC con Brasil. Mira, se va abriendo, el mundo se va abriendo. Tenemos dos convenios con Europa. Tenemos el convenio con la Unión Europea propiamente dicho y con la Unión de Estados que no están dentro de la Unión Europea, que son los estados, se les llama a estos estados, no recuerdo bien el nombre, que son los estados del norte, los estados bálticos, creo que se le dice que tengan alrededor del mar Báltico, ¿no? Con Noruega, con Suecia, con Liechtenstein, que es un estado chiquito, y con Dinamarca, si no me equivoco, o Dinamarca si está dentro, bueno, son 4 países que no están dentro de la Unión Europea, con los que se ha firmado también un convenio, para que veas cómo la integración económica busca, y sigue buscando,
cerrar convenios con todo aquel que esté dispuesto y con todo aquel que nos convenga, ¿no? Porque nos tiene que convenir también, ¿no? A ver, creo que aquí hay una con la India, por ejemplo, sí, la India tenemos un comercio ahorita que el TLC está en negociación, ya porque hay ahí muchas cosas que ver, no es, o sea, un TLC tampoco es tan sencillo como que nos sentamos una noche a conversar y lo firmamos, ¿no? También hay diferentes encuentros, diferentes mesas de trabajo, van los profesionales de Perú allá a revisar, vienen los indios acá, ¿no? Es diferente, es mucho trabajo, ¿no? Entonces, la integración económica tiene 5 tipos que están en esta flechita, ¿no? El primero es la zona de libre comercio. La zona de libre comercio. Es la forma elemental. Por eso le he puesto primero y le he puesto más chiquito. Es la forma elemental de integración económica porque esto es lo que viene de más antiguos. ¿Qué hace? ¿No? Se crea entre los dos estados, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un convenio y tus mercancías van a estar libres de impuestos si entran por el puerto del Callao. Un ejemplo. Estoy haciendo un convenio con Ecuador. Y le digo Ecuador, tu mercancía que entra al Perú va a estar libre de impuestos siempre y cuando entre por el Callao. Si entra por Paita, entra por Hilo, entra por Matarani, entra por Salaberry, entra por Tumbes, ahí sí pagas impuestos. Pero si entra por el Callao, no pagas impuestos. Y a la vez el ecuatoriano me dice, ok, entonces si tu carga entras por Guayaquil, tampoco pagas impuestos. En los demás puertos de Ecuador pagas impuestos, pero en Guayaquil no pagas impuestos. Y se crean, en este caso, en este ejemplo, el Callao y Guayaquil, ¿qué serían? Serían una zona de libre comercio. Y no solo por el tema de impuestos, sino que habría estas zonas de libre comercio, por ejemplo, que hay una muy conocida en Colón, en Panamá. En Panamá hay una zona de libre comercio, la zona libre de Colón, en donde se consiguen productos muy baratos, ¿no? Hay mucha gente que viaja a Panamá a comprar televisores, electrodomésticos, porque en la zona libre de Colón, que es una zona libre que está obviamente en Panamá, pero que está bajo auspicio de los norteamericanos, es donde las cosas son más baratas porque están libres de impuestos. Acá pusieron Iquique, ¿no? En Iquique, eso había mucho antes, había mucho comercio con Iquique, ¿no? Hoy en día, ¿por qué se ha bajado un poco? Porque tenemos el TLC, pues, ¿no? Pero en los 90, eso que puso Carlos ahí en Iquique, se conseguían unas cosas. Yo tengo un reloj en mi casa, en la casa de mi mamá, un reloj que lo compramos en la Sofra Iquique. ¿Por qué? Porque era más barato y era de mejor calidad. Acá teníamos la Sofra Tacna, tenemos la Sofra Tumbes también, que eran donde se hacían estas zonas de libre comercio, donde se podría negociar a mejor precio productos que ingresaban. Esto es lo básico del comercio. Hoy en día, con los TLCs que tenemos en la actualidad, estas Sofras las ha dejado un poco... Tienen su uso todavía porque existen, pero ya no como antes, ¿no? Porque ya tenemos pues el Tratado de Libre Comercio, que es lo mismo en cualquier puerto de la República. Entonces, si tú quieres traer algo al Callao de frente, ya no tienes que traerlo hasta Tacna, ingresarlo por Tacna y traerlo por tierra hasta Lima, ¿no? Si de frente lo puedes traer a Lima, porque se entre por Lima, entre por Tacna, entre por Piura, entre por donde sea, igual va a tener el mismo tratamiento de impuestos, ¿no? Por eso es el primitivo y es el más antiguo. Luego tenemos la Unión Europea, la Unión aduanera, perdón, me confundí con la Unión Europea. Sigue la idea de la zona de libre comercio, ¿no? Pero busca tener aranceles en común. Por ejemplo, tenemos un caso que hemos visto desde que inició el curso de nomenclatura. ¿Cuál es un caso de unión aduanera? El arancel Nandina.
Porque el arancel andina es un arancel común para las repúblicas signatarias de la CAN. Tienen el arancel andina y una unión de aduanas. Y hoy en día, ya que la SUNAT ha entrado a los estándares OMA, ya está interconectada con la DIAN de Colombia. Por ejemplo, la entidad representante de aduanas y de impuestos en Colombia es la DIAN, ¿no? Que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y en Perú es la SUNAT. Están interconectadas. Se pueden verificar documentos de la DIAN en los sistemas de SUNAT, obviamente los funcionarios de SUNAT, y los funcionarios de DIAN pueden verificar documentos de SUNAT en un sistema. Hay una unión aduanera entre los países. Que esto más se aplica a países que son fronterizos, pues, ¿no? Porque no tendría sentido, por ejemplo, a tener una unión aduanera con China, ¿no? Porque en la aduana china, que sí hay una interconexión entre aduanas, pero no es una aduana común. Físicamente y prácticamente no serviría, porque los controles aduaneros en frontera no se hacen con China, pues porque China está del otro lado del mundo, pero con Colombia sí, hay controles en frontera, que gracias a la unión aduanera no se evita, porque al final, ¿qué tendría que pasar? ¿Lo tendría que revisar la DIAN o lo tendría que revisar la SUNAT para que ingrese? Ahora, con que lo revise una de las dos, es suficiente, ¿no? Tenemos el mercado común, ¿no? Que le sigue a las otras dos, porque es una etapa más avanzada de la integración económica y de la unión aduanera, ¿no? La unión aduanera es, como te digo, es tener un arancel común, y con el mercado común se trata de que ya, pasado los controles de aduanas, pasado el pago de impuestos arancelarios, el pago de los derechos que tenga cierta o cual mercancía, se puede hacer un mercado en bloque. Podamos negociar las mercancías en bloque. Tener una oferta común. A eso se refiere con el mercado común. Una unión económica. Mira, una unión económica, un caso muy fuerte de unión económica es la Unión Europea. La Unión Europea maneja solo una divisa, ¿no? ¿Cuál es la divisa que maneja la Unión Europea? A ver, ¿quién me lo dice? ¿O quién me lo escribe? ¿Cuál es la divisa o la moneda, no? Nadie sabe cuál es la moneda en Europa. No me decepcionen, ¿ah? El euro, muy bien, exacto. El euro. El euro es la moneda común de la Unión Europea. Milagros, creo que quieres preguntar algo. Puedes hacerlo, escribirlo o prender tu micro. ¿O me pareció, ¿no? Ya, muy bien. Entonces es el euro, ¿no? Unión económica, ese es un buen ejemplo, ¿no? Es una unión económica que también tiene unión en políticas tributarias, en políticas fiscales, como son monedas comunes, tienen impuestos comunes, ¿no? Y les permiten poder hacer negocios con otros países en bloque, ¿no? Porque al final, tú mandas un producto a la Unión Europea y tiene el mismo arancel si entra a España que como que entre a Alemania, porque están dentro de la Unión Europea, ¿no? Y el principal y máximo nivel de integración económica es la integración económica total. ¿A qué me refiero total? En que las fronteras solo están es solamente algo ficticio, porque incluso cuando son integraciones económicas totales se crean bancos que supervisan todo el tema monetario, el tema cambiario. Es como que eliminamos la frontera y nos volvemos un solo país, que era el sueño que tenía Bolívar, ¿no? Por ejemplo, Bolívar soñaba en unir todas las repúblicas que él había liberado, en unir toda América en un momento, ¿no? En una integración económica, del ejército, aduanera, de marina, ¿no? Y eso era el sueño que tenía, ¿no? Que no se llevó a cabo porque obviamente también existen los nacionalismos y los regionalismos, ¿no? Y una muestra de lo del sueño de Bolívar actualmente es la CAN,
¿no? La CAN, que es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que coincidentemente, quitando a Venezuela, son los países que liberó Bolívar, ¿no? Porque a Venezuela sí estuvo dentro del Pacto Andino, pero se le suspendió, ¿no? Se le suspendió y se le dejó fuera del convenio de la CAN, ¿no? Que hubiera sido muy beneficioso que Venezuela también participara, ¿no? Por los mismos, las mismas riquezas que propiamente tiene este país, ¿no? Hubiera sido muy bueno también que se integrara a lo que es la CAN, ¿ya? Estos son los tipos de integraciones económicas. Y dentro de las integraciones económicas, ¿no? Están los bloques de integración. Los bloques de integración son las diferentes, en el mundo actual existen estos bloques que son las diferentes formas de integración económica, las han ido aplicando en algunos sitios, ¿no? El máximo bloque es la Unión Europea. Oye, ¿por qué es el máximo bloque? Porque eran los países de Europa que posguerra, la Europa de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, era una Europa empobrecida. Habían gastado demasiado dinero en, primero, combatir la amenaza de Alemania y luego eliminar a los nazis. Habían invertido, las economías habían quedado quebradas. ¿Quién surge como principales potencias después de la Segunda Guerra Mundial? Uno, nuestros amigos del norte, los estadounidenses, ¿no? Y dos, nuestros amigos comunistas de la Rusia de la Unión Soviética, ¿no? Esos surgen como las dos potencias. Y Europa queda en el medio, ¿no? Queda en el medio, están estos dos bloques divididos por la cortina de hierro, el bloque occidental, ¿no? Francia, la Alemania occidental, porque Alemania se divide en dos, Italia, Gran Bretaña, Bélgica, España, Portugal, que eran del bloque de Estados Unidos, ¿no? Del bloque capitalista. ¿Y qué eran los países del oriente de Europa? Polonia, la Alemania federal, Turquía, Grecia, los países bálticos, que se unen al bloque oriental, al bloque comunista. Y quedan en el medio, ¿no? Quedan los europeos, quedan en el medio, y quedan un poco los que habían sido dueños del mundo, quedan un poco a la deriva, ¿no? Dicen, oye, nosotros hemos sido dueños del mundo, hemos sido los principales imperios coloniales, y ahora han venido los yanquis con los soviets a querer, ¿no?, tenerlos en medio, ¿no? Y propiamente lo tenían. Cae en 1991, cae la Unión Soviética con la perestroika de Mikhail Gorbachev, cae la Unión Soviética, se desmembrena en varios países, uno de los conocidos es Rusia, ¿no? Rusia, Ucrania, Bielorrusia, esos países de allá del oriente de Europa, y dicen, ok, entonces ya no tenemos este bloque que lo teníamos más cercano, porque lo tenemos en el propio Europa, caído. Tenemos que hacer algo. Y se crea primero el Consejo Europeo, ¿no? El Consejo Europeo, y luego, en el 2004, si no me falla la memoria, en la ciudad de Lisboa, se firma la Unión Europea. La zona del euro, ¿no? Se firma como un convenio de mercado común, ¿no? De economía común, en la integración económica, como un mercado común, como una unión económica, con vistas a tener una integración económica total. Pero ha habido hace poco, a ver, ¿quién me lo dice? Ha habido un país que se ha salido de esta unión. A ver, ¿quién es el país que se ha salido, que le ha dado la espalda a sus hermanos europeos a través de un referéndum hace poquito, que incluso provocó que el primer ministro renunciara? A ver, ¿quién se acuerda? ¿O quién lo sabe? Hay un país que se ha salido de la Unión Europea hace poco. Más que Inglaterra, el Reino Unido. No, porque el Reino Unido son 3 países: Inglaterra, Escocia y Gales, ¿no? Inglaterra es uno de los países del Reino Unido. El Reino Unido ha dicho, oye, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que a mí esto no me conviene. Porque ¿cuál es el problema de hacer una economía común? El problema de hacer una economía común es que hay países que son más pobres que otros. Hay países que no todos tienen el mismo ingreso per cápita. Y si tú quieres hacer una economía unida,
todos los países tendrían que tener el mismo ingreso per cápita que tú. O al menos tendrías que soltar de tu bolsillo para darle al país que le falta y ponerlo a tu nivel. Que eso fue lo que pasó con las economías de Portugal y Grecia. Portugal y Grecia eran países que no tenían el mismo ingreso per cápita que Alemania, que no tenían el mismo ingreso per cápita que Inglaterra. Entonces le dieron la plata, no supieron qué hacer y quebraron las economías. Entonces el Reino Unido ha dicho, oye, ¿sabes qué? Yo me salgo. Obviamente que fue sometido a referéndum, ganó el que se le llamó el Brexit, no en inglés la salida de Brexit, quiere decir bre de Britain, de británico, de Bretaña, de Gran Bretaña, y exit de salida, ¿no? Salieron. Entonces ya no se va a llegar a lograr a esta integración económica total, ¿no? Se va a quedar ahí en un mercado, en una unión económica, no en un mercado común, ¿no? Tenemos luego la NAFTA. NAFTA quiere decir North American Free Trade Agreement, que es el Tratado de Libre Comercio de las Naciones Norteamericanas. Ya, porque hay que sacarnos un chip de la cabeza, que en Estados Unidos no es América, que ni siquiera es Norteamérica. Estados Unidos es los Estados Unidos, pero no es ni siquiera Norteamérica. Norteamérica tiene 3 países. México, porque México es Norteamérica, no es Centroamérica, es Norteamérica. Canadá y los Estados Unidos. Estos 3 países han firmado un convenio, la NAFTA, que se le dice en español, pero que es el North American Free Trade Agreement, Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en el que están camino a hacer algo así como la CAN. No es algo así como la CAN, que tiene también, está proyectada a convertirse en unión económica, pero que también haya habido un problema porque obviamente, y esto creo que es obvio para ti, hay un país de los 3 que afea un poco la cosa, ¿no? ¿Cuál sería el país de los 3 que afea un poquito la cosa ahí en Norteamérica? ¿Cuál crees que sería? Nosotros 3 países, México, Canadá y Estados Unidos. ¿Cuál crees que es el que afea un poquito ahí la cosa, económicamente hablando? México. Exacto, México. Porque México no tiene el PBI per cápita que tiene un estadounidense. No lo tiene. Y lamentablemente México está con este tema del narcoestado, ¿no? México prácticamente es un narcoestado. Y los norteamericanos, en una posición hipócrita, porque al final México tiene el narcotráfico porque hay quien le compra, y el principal comprador son los norteamericanos. Pero los norteamericanos no quieren tener nada que tenga que ver con negocio de drogas. Entonces ahí han habido unos problemas que han tenido, que están tratando de superarlos, para llegar a esta integración económica, ¿no? Que en Norteamérica, que sería muy beneficiosa para todos, ¿no? Entre estos bloques tenemos al Mercosur, que también está en el marco de la LADI. ¿Ya? El Mercosur son los países que están al sur, valga la redundancia, de Sudamérica. ¿No? ¿Cuáles son los países que están al sur de Sudamérica? 1 es Chile, 2, la Argentina, Uruguay y Brasil. Son los países. Estaba también Paraguay. Pero Paraguay tuvo una suspensión y se le retiró del convenio. Y ha quedado estos países, ¿no? Y estos países se rigen por la norma de la LAE, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que ya el Perú también estaba dentro de esta Asociación Latinoamericana de Integración, pero sigue participando, no es que se haya salido, pero como ya tiene otros convenios más beneficiosos de manera bilateral, ya no se usa tanto el convenio, ¿no? Como tiene, por ejemplo, en el país, Perú tenía convenios con México, tenía convenios con Chile, tenía convenios con Colombia, tenía convenios con Cuba también. Entonces, como el Perú ha firmado TLC con México, ha firmado TLC con Colombia, ha firmado TLC con Chile, de manera bilateral, le convenía más aplicar este convenio y dejar el otro de lado. Entonces, por eso que al nivel de ALADI ya no hay mucho movimiento, ¿no? Más es el movimiento con el Mercosur, porque con los países de Mercosur solo tenemos tratado con Chile. No tenemos ni con Uruguay, ni con Argentina, ni con Brasil. Con Brasil lo estábamos todavía por firmar. Entonces todavía se aplica estas normas de Mercosur, ¿no? La MCCA, que es un tratado de los países de Centroamérica, ¿no? De El Salvador, Honduras, Guatemala, con los que ya tenemos también tratado, ¿no? Solo el tratado con Guatemala me parece que está en negociación,
y el tratado con Honduras ya se firmó, pero está próximo para entrar en vigencia, ¿no? Ahí también tenemos tratado con esos países, que aunque no creas, tenemos exportaciones, ¿ah? Tenemos exportaciones a Honduras le vendemos galletas, las galletas de Molitalia, estas galletas que se venden aquí muy, muy común, que son estas galletas Casino, si no me equivoco, en ocasiones de costa. Hay unas galletas comunes que no recuerdo ahorita el nombre, que se exportan a Honduras, porque no tienen fabricación ellos, se exporta de Perú para allá. Claro que es de Molitalia, de Costa, que no son marcas propiamente peruanas, ¿no? Tenemos la P, que tanto se ha mencionado, ¿no? Y la famosa CAN, ya que la CAN es la que más vas a ver porque es en la que estamos más inmiscuidos y es la más beneficiosa, pienso yo, ¿no? La CAN es el convenio que antes se le llamaba Pacto Andino, ¿no? Que es el convenio con los países considerados andinos, ¿ya? Los países considerados andinos son aquellos por los que atraviesa la cordillera de los Andes. En principio éramos 6. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. El primero en salirse fue Chile. ¿Por qué? Porque vio más conveniente negociar por su parte. Dijo, no, a mí en bloque hay cosas que no me convienen. Los chilenos siempre han tenido un poquito más de desarrollo en su historia, no son más adelantados que otros países en materia económica, son más adelantados que otros países de la región. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? A mí me conviene más, me conviene más hacerlo por mi lado. Se salió. Luego con Venezuela tuvo el problema de cuando entró Chávez, comenzó todo a desordenarlo. Entonces la comunidad andina dijo, no, con este no nos conviene hacer trato, ¿sabes qué? Lo suspendieron y lo sacaron. Y quedaron 4 países que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a firmar. Nos conviene. A Ecuador le conviene estar unido a los 2 monstruos que vienen al costado, económicamente hablando, en tema de producción de materias, en tema de ventas al extranjero, que son Perú y Colombia, ¿no? Porque comparado Perú y Colombia a la economía de Ecuador, Perú y Colombia la tienen mucho más desarrollada. Yo mejor me uno. El Perú dijo, oye, yo tengo que aliarme con este, porque con este me va a permitir salir, al mar Caribe, ¿no? Que el Perú no tiene acceso a ese mar. No, me va a permitir poder hacer negocios con otros países que están interesados. Yo con este me tengo que unir. Y a Bolivia le conviene estar unida al Perú, porque obviamente sus exportaciones ahora se están proyectando. Por ejemplo, el gas boliviano se está proyectando que salga por hilo. No tenían la duda los bolivianos si por hilo o por Iquique. No, porque Iquique también siempre Iquique y Arica han sido los puertos naturales de Bolivia, ¿no? Desde que eran del Perú hasta cuando pasaron a mano de Chile. Entonces los bolivianos han firmado un convenio con el Estado peruano para que el gas salga por el puerto de Hilo, ¿no? Que a fin de cuentas somos miembros de la CAN, de la comunidad andina. Igual, cada uno de los tratados los vamos a ir desarrollando y los vamos a ir observando sus implicancias. Esto es solo a manera de introducción. Nuestra clase es introductoria. Y llegamos a lo interesante, a lo que nos interesa, porque todo lo demás hemos estado hablando del mundo. Sino lo que nos importa en sí son los acuerdos comerciales del Perú. Ya, el Perú, ¿qué ha firmado en todo este tiempo, ¿no? de la República? ¿Qué ha firmado con otros países? ¿Con qué países tenemos TLC? Mira, este curso, este módulo, te puede hasta servir para tú mismo hacer negocios. Porque vas a saber con quién puedes negociar. Vas a saber con quién puedes hacer negocios. De dónde te conviene. Entonces, los acuerdos comerciales que tiene el Perú. ¿Qué es un acuerdo comercial? Importante saberlo, ¿eh? Estamos hablando ya de la legislación peruana. Es un acuerdo suscrito entre 2 o más países, uno de ellos el Perú, con el fin de ampliar los mercados y eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias. Cuando digo barreras no arancelarias, son aquellas barreras de restricciones, de economías proteccionistas,
de visas para entrar personas, de temas de validez de títulos, ¿no? A una barrera, por ejemplo, yo soy peruano, quiero ir a trabajar a Colombia, antes tenía una barrera de que tenía que estudiar en Colombia para poder sacar un título de Colombia y poder trabajar en Colombia. Hoy no, se ha eliminado esa barrera no arancelaria, siendo su principal objetivo la liberalización, liberar completamente la totalidad de productos y servicios. No solo es para mercancías, sino también es para productos, para servicios, para poder mandar profesionales a que den un servicio allá. Mira qué interesante, ¿ah? Para poder mandar profesionales a estudiar, a que adquieran también los conocimientos que hay allá, que se comercializan entre las partes signatarias. Estos tratados se basan principalmente en las reglas y principios de la OMC, porque la OMC es el ente rector. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, da unos parámetros para realizar una negociación internacional. El Perú ha firmado el convenio de la OMC, ha dicho sí, ok, estoy interesado, me interesa, y lo uso de base, estos acuerdos de la OMC, para poder facilitar mis negociaciones con los otros países que también son miembros de la OMC. Acuérdate, el 98% del comercio mundial se hacía con el sistema armonizado. Y si están dentro del sistema armonizado, están dentro de la OMA y por tanto están dentro de la OMC. Entonces, el 98% de países con los que yo puedo hacer acuerdos comerciales hablan el mismo idioma que yo porque están dentro de la OMC. Y se van a regir, y voy a usarlo en caso de un problema como árbitro, a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, el Perú tiene dos tipos de acuerdos comerciales. Ya no confundir esto de acuerdos comerciales con los tratados, ¿no? Los tratados internacionales son otra cosa. Eso era la introducción. Dentro de esos tratados comerciales que el Perú firma, solo hay dos tipos. Ya no confundir con lo que está más arriba, que es con lo que vimos primero, que eran los tipos de tratados internacionales. ¿No? Porque acuérdate que los tratados internacionales no todos son comerciales. Hay otro tipo de tratados, ¿no? Por ejemplo, hay un tratado muy conocido que es el Tratado de San José, ¿no? Que es de los derechos humanos. Ese no es un tratado comercial, es un tratado de derechos humanos, eso es distinto. ¿Ya? En los acuerdos comerciales que tiene el Perú, solo tiene dos tipos de acuerdos firmados con otros países. Hay de dos tipos. Uno son los acuerdos de complementación económica, los conocidos ACE. Ya esto lo vas a escuchar bastante, los ACE, los acuerdos de complementación económica. Por ejemplo, de los acuerdos de complementación económica, de todo el universo de acuerdos comerciales que tiene el Perú, solo tiene dos ACE. Uno, un ACE es el ACE que tiene con la Mercosur, con Bolivia, perdón, con Brasil, con Uruguay, con Argentina y con Chile. Es un ACE. Y tiene el otro ACE con Cuba, que obviamente no sé el por qué se firmó un ACE con Cuba, pero hay. Me parece que fue más para también ver temas de intercambio de profesionales, ¿no? Los médicos cubanos, ¿no? Que son bueno, que eran muy solicitados en la época de los 90. Y tenemos los tratados de libre comercio, ¿no? Los TLC, que son la mayoría, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias? Los acuerdos de complementación económica incluyen los servicios, ¿no? Incluyen solo los servicios. Perdón, aquí hay un error. En el acuerdo de complementación económica incluye solo los bienes, ¿ya? No, está bien. Incluye servicios. Comprende algunos bienes y ciertos servicios de la industria. Solo algunos bienes. Y la duración es limitada, tiene un plazo. Tiene un plazo de firmado, ¿no? Han dicho, hasta tal año va a estar en vigencia. Y se va renovando, ¿no? Se va renovando. Acuérdate, los ACE incluyen servicios, solo algunos bienes y ciertos servicios de la industria. Y la duración es limitada, al contrario de los TLC. Los TLC sí incluyen bienes y servicios. Bienes y servicios.
comprenden todo un universo de productos, no solo ciertos productos o ciertos manufacturas de la industria. No, tiene todo un universo, una gama grandísima de productos que se pueden negociar. Por eso que son mejores, por eso que hay más TLCs firmados. Y son de duración ilimitada. No se firman por un periodo de tiempo. Tiene duración ilimitada, porque busca en algún momento poder tener una integración económica total. ¿No? Esa es la diferencia entre un ACE y un TLC. Recuerda, de todo el universo de acuerdos comerciales que tiene el Perú, solo 2 son ACE. La Mercosur y Cuba. Todos los demás son TLC, son tratados de libre comercio. ¿Y cuáles son los acuerdos comerciales vigentes? Pues aquí hay una tablita donde están todos los tratados, los acuerdos comerciales vigentes y de qué categorías son, ¿no? De manera principal, pongo la Comunidad Andina, a mi parecer, a mi buen entender, es el más importante que tenemos, nos ha permitido, principalmente, en base a la CAN, aunque no se ha firmado como CAN, nos ha permitido hacer el tema con Europa. No se ha firmado como CAN porque no es un tratado entre la CAN y Europa, es un tratado entre Perú y Colombia, pero ¿quién es nuestro principal socio económico, comercial en la Comunidad Andina? Colombia. Colombia. Y para Colombia también sienten lo mismo por nosotros. Somos el principal socio económico. Hemos tenido unos problemas ahí por el tema de las drogas y todo eso que son cosas que afean las relaciones entre los países, pero no le quita ser el mayor socio económico del Perú en estos temas, ¿no? Y es a nivel de TLC, no es un TLC, ¿no? Tenemos la Asociación Latinoamericana de Integración, la LADI Mercosur, que es un ACE, que ya lo explicamos. Tenemos a Cuba, el ACE con Cuba. Tenemos el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, ¿no? Que es a nivel de TLC. Tenemos el TLC con Chile, bilateral. Tenemos el TLC con México, bilateral. Con los Estados Unidos de América, bilateral también. Con Canadá, bilateral. Con el Reino de Singapur, bilateral, también TLC. Con la Asociación Europea de Libre Comercio. En la Asociación Europea de Libre Comercio son los países europeos que no pertenecen a la comunidad, a la Unión Europea. Ya, ahí están Suiza, perdón, están Suecia, está Liechtenstein, está, no me acuerdo, creo que uno es Lituania y el otro no recuerdo bien. Son 4. Son 4 países. Esa información cuando toquemos el punto, porque la vamos a tocar también, ahí lo revisamos bien. Tenemos a Corea del Sur. No vayan a confundir con Corea del Norte. En Corea del Norte, donde está este chinito medio rayado, que es que mata las bombas, ¿no? Que se parece al que bailaba el baile del Gangnam Style. Ya no es su hermana, la otra Corea, que está puntita. No, porque Corea está dividida en 2, Corea del Norte y Corea del Sur. El TLC lo tenemos con Corea del Sur. Con el Reino de Tailandia, ¿no? Con Japón, con Panamá, este es reciente, el de Panamá es reciente, no hemos visto muchas cosas. El conocidísimo con la Unión Europea, con Costa Rica, con Venezuela tenemos TLC, firmado en la época del gobierno de Humala. Ustedes saben que Humala con Chávez eran ahí, pues, primos hermanos. Entonces, firmó un TLC con Venezuela, también hay un TLC con Venezuela, que obviamente no se usa porque Venezuela no exporta, no exporta. Nosotros sí mandamos algunas cosas a Venezuela, pero son poquísimas, ¿no? Poquísimas en el tema de productos. Tema de divisas, tema de todo eso, sí es un poquito más porque hay mucha población venezolana viviendo en Perú. Entonces se manda divisas, se manda envíos postales, se manda comestibles, cosas que allá no hay, ¿no? Pero que no abarcan gran volumen como para que sea una relación comercial buena, ¿no? Buena y productiva. Con la Alianza del Pacífico, ya con la Alianza del Pacífico tenemos 2 problemas. Hay una parte de la Alianza del Pacífico que ya ingresó, que es el tema con México, con Colombia, con Chile, que aparte de los TLC bilaterales que ya tenemos, que aparte de la Comunidad Andina, tenemos una tercera oportunidad de negocio que es la Alianza del Pacífico, con México, con Chile,
con Colombia. ¿Ya? Hay muchos productos que convienen más exportarse al amparo de la Alianza del Pacífico que al amparo de la CAM. Porque al final, como están los dos productos, como están los dos tratados, tú eres libre de elegir cuál te conviene más. Tú eres libre de elegir. Están ahí los dos y tú dices, oye, ¿sabes qué? Me conviene más con la CAN, me voy con la CAN. Entonces, hago el negocio con Colombia al amparo de la CAN. No, por ahí me conviene más con la Alianza del Pacífico. Ok, voy a hacer el negocio al amparo de la Alianza del Pacífico. ¿Ya? Uno no restringe al otro, porque se busca hacer una economía libre. Entonces, nosotros vemos cuál nos conviene más. Tenemos con Honduras y tenemos con Australia. Aquí te pongo la fuente, ya la fuente, para que también lo puedas verificar en internet, esto que está también ahí detallado, ¿no? Que obviamente cada uno de los TLC los vamos a desarrollar, todos, ya, porque es bueno saber de qué estamos hablando. Pero también tenemos acuerdos firmados que están por entrar en vigencia y algunos que están en negociación. Aquellos que ya están firmados, que solo falta las observaciones que haga el Estado peruano, que haga el Estado guatemalteco, en el caso de acá, o de los que siguen, que ya están firmados, pero que falta el refrendo de los congresos. ¿Te acuerdas que te comenté que lo firmaban, luego pasaba al Congreso, luego regresaba al Legislativo, luego se promulgaba, iguales en los demás países, ¿no? Los que ya tenemos firmados, pero todavía no entran en vigencia porque falta el último referendo del Congreso, es el de Guatemala, es la Alianza del Pacífico con todos los países que la conforman, ya porque no solo la conforman México, Chile y Colombia, con ellos nos hemos adelantado un poco para moverlo, pero acá también está Estados Unidos, está Japón, están todos aquellos países que son parte del Océano Pacífico, que tienen salida al Océano Pacífico, ¿no? Hay países de Asia, países de Europa, países de América, ¿no? Estos países están haciendo convenios ahí. Falta que entren varios países. Está con Brasil, ¿no? Socioeconómico importante. Brasil es la mejor economía de Sudamérica, a pesar de los problemas que ha tenido, y a pesar de que la pandemia lo ha afectado mucho, Brasil es una de las economías que más rápido se está recuperando, ¿no? De la mano de Jair Bolsonaro. Muy criticado, pero Brasil es una de las economías más desarrolladas al momento, y que mejor está saliendo del tema de la pandemia. Claro que también eso lo opaca todo el tema de muertes y todo el tema del descuido, ¿no? Pero la idea de Bolsonaro es no tener las cuarentenas como las hemos tenido acá, ¿no? Claro que está pagando un saldo en muertos, pero bueno, eso es su postura económica. Estamos también en negociaciones con el Reino Unido, ¿no? Como el Reino Unido se salió de la Unión Europea, vimos la necesidad, oye, ¿sabes qué te saliste? Entonces negociemos un tratado bilateral. ¿Por qué? Porque hemos visto que perderíamos un mercado con el Reino Unido al salirse. Y tenemos muchos productos nuestros que ingresan al Reino Unido y nos conviene tener un tratado. Entonces hemos comenzado, cuando se salió, o cuando se escuchó estas voces de salir, ¿sabes qué? Fuimos, negociamos y firmamos. Ahora falta el refrendo de los congresos. El Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. Es el famoso TPP, ¿no? El Acuerdo Transpacífico, que quedó, que también estaba mencionado ahí, que por todos los problemas que conllevó, se quedó firmado, no va a entrar en vigencia, y se trató de rescatarlo mejor y hacer un nuevo convenio. Por eso se llama Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, que este sí va a entrar en vigencia, no que ya está firmado. El otro está firmado, pero no, el TPP no va a entrar en vigencia. Está observado, tuvo un montón de observaciones y se dejó ahí. Y los que estamos negociando, todavía no lo firmamos, es el programa de la Ronda de Doha, ¿no? Que también lo vamos a explicar. El Acuerdo de Comercio y Servicios, eso es para más que para un tema de bienes, para el tema de servicios con varios países, con El Salvador, con Turquía y con la India, ¿no? Que era lo que te venía diciendo. Entonces, ¿quiénes son los profesionales que evalúan estos, cuando se quiere hacer un negocio con un país? Los profesionales de Mincetur, los profesionales de Promperú, que Promperú pertenece a Mincetur, ¿no? Ellos son los que ven un mercado nuevo y dicen, oye, este mercado es interesante, vamos a ver. Y hoy en día todo el mundo quiere hacer negocios con Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque el Perú es un gran exportador de materias primas.
que es lamentable, ¿no? ¿Por qué digo que es lamentable? Porque sería bueno para el desarrollo de la economía nacional no exportar todo en materias primas, sino en producto terminado. Por ejemplo, Chile es un gran exportador de cobre, pero Chile no exporta cobre en bruto como exporta el Perú. Chile exporta cobre en bruto, tiene destinado una parte de su cobre a la exportación de materia en bruto, pero también exporta producto manufacturado. Exporta cables, exporta llaves de luz, que son hechas de cobre. ¿Qué hace con eso? Vende su producto a un mejor precio y le da mano de obra a la economía nacional. ¿Qué pasa con el producto peruano? Se exporta en materia bruta y se reimporta en manufactura. Entonces, al final, el que compró sale ganando, ¿ves? Porque te compra el producto bruto, lo procesa y te lo vuelve a vender a más precio. ¿Quién ganó? El que lo manufacturó, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que se tienen que ir viendo, que eso ya es un curso de operatividad de manera que ya lo deben haber visto, ¿no? Y aquí, ya para terminar, vamos a ver los links de referencia, ¿ya? Estos links te invito a que los cheques, los vamos a chequear ahorita, para enseñarte de dónde sacan la información y explicarte qué es lo que quiero del trabajo, ¿ya? Porque vamos a hacer un trabajo para el final, ¿ya? ¿Cuál va a ser el trabajo final? Yo le voy a asignar a cada uno de ustedes, se lo voy a pasar en un archivo en el aula en el campus virtual, y les voy a asignar un país a cada uno, ¿ya? Un país. Ustedes con el país que yo les asigne van a hacer un trabajo corto. Yo lo único que quiero es una diapositiva y que expongan lo que han podido investigar, ¿no? Sobre el TLC de ese país, ¿no? Que me expliquen un poquito la economía, ¿no? La población, algo sencillo, tampoco muy elaborado. La economía de la población y los beneficios que tiene del TLC negociado con nosotros. La información, al menos la información de la población, de eso, yo le voy a dejar ahí lo que quiero. Eso ya lo buscan en otras páginas, pues, de los propios países, ¿no? Pero la información del TLC la van a sacar de la siguiente página, que voy a compartirla de acá en un ratito, ¿no? Hay una página que es del gobierno del Perú, que se llama Acuerdos Comerciales, ¿ya? Acuerdos Comerciales del Perú, donde está toda la información acerca del acuerdo, ¿ya? Del acuerdo que yo les voy a asignar. Por ejemplo, esta es la página. Sí la ven, ¿verdad? Sí la ven, ¿no? A ver, si alguien no la ve, por favor, ahí me escribe en el chat, y me parece que sí, porque sí está bien compartido. Acuerdos comerciales del Perú. Y aquí abajito están todos los acuerdos que tenemos en vigencia. No están los nombres, pero están las banderas. Aquí hay que hacer un poco de geografía, pues, ¿no? Igual, ¿cómo te ayuda? Porque si le pones encima, te aparece el nombrecito. Por ejemplo, acá apareció México, porque es la bandera de México. Esta es la bandera de Chile, Chile. Esta es la bandera de Japón, Japón, ¿no? Y aquí, en cada uno, por ejemplo, vamos a ver Chile, Chile. Le damos clic y se nos abre toda la información respecto al TLC de Perú y Chile. No se nos sale toda la información. ¿Ya? Entonces, vamos a investigar. Yo les voy a dejar unos puntos que hay que investigar. Esto no va a ser para la próxima clase. Esto va a ser ese es el trabajo final. ¿Ya? Esto es para dar el examen final. El examen final en este curso, en este módulo, va a ser una exposición. Y es por eso que yo les pido que para el día de la exposición, si tengan, porque la exposición no la van a dar con la cámara apagada. La exposición, al menos al momento de la exposición, tienen la cámara prendida. Si no, no los voy a poder evaluar. Y obviamente tienen que tener el audio. Ya para el día de la exposición, vayan preveyendo sus recursos para ese día. ¿Ya? Como somos pocos, en un mismo día exponemos todos. ¿Ya? No tienes que poner media hora, ¿no? Con 10 minutos que expongas, para mí es suficiente. Te haré un par de preguntas y si me las respondes de manera correcta, aprendimos todos y nos ayudó. Claro que cada TLC yo lo voy a desarrollar en clase. O sea que también ahí vas a tener más información que puedes poner.
pero tú también vas a hacer un trabajo para el final. Ese trabajo es para el final. Ya, acuérdate, creo que el final de este curso es el 28, si no me equivoco. Ahí lo tengo en el campus. ¿Ya? Entonces vamos a llamar lista y ya para poder retirarnos a nuestras casas. A ver. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en hacerla. Valga la redundancia. Me la pueden escribir ahí en los comentarios o prenden su micro con toda libertad y la pueden hacer. Muy bien. Barahona. Carranza. Córdoba. Córdoba. ¿Dónde está? Julio César Navarrete. Navarrete. Adrián Pinto. Presente, profesor. Gracias. Milagros Quinto. Gracias. Raiza Ríos. Presente, profesor. Gracias. Melina Roca. Melina Roca. Gracias. Alexandra Tello. Presente, profesor. Gracias. Y Carlos Yucra. Presente, profesor. Muchas gracias. Ya, a ver, acá había una pregunta que me hicieron antes de pasar la lista. Es sacar todos los acuerdos que hay de Perú con los otros países del TLC. O sea, en realidad el trabajo yo te voy a asignar el país. Yo te voy a decir, por ejemplo, a Milagros te puedo decir Chile. Yo les voy a poner ahí en el campus virtual qué país van a hacer. Y ustedes lo que van a hacer es investigar de ese país lo que yo les voy a pedir y aparte ver aquello relacionado al TLC. Todo lo relacionado al TLC está en la página eso está servido en la página que te le he puesto en la diapositiva que está disponible ahí para ti, que se llama Acuerdos Comerciales. No se preocupen, yo no estoy pidiendo un gran trabajo, no se vayan a estresar. No es un trabajo simple, solo 10 minutos de exposición y alguna pregunta que yo te vaya a hacer. ¿Ya? Ese es el trabajo final. Igual, yo en clase voy a desarrollar todos los TLC. Todos los acuerdos los vamos a ver, por eso no se preocupen. ¿Ya? Entonces, nada, lo dejamos ahí por hoy y nos reencontramos el próximo lunes para continuar con nuestra clase. Que tengan buen fin de semana, nos vemos. Hasta luego, profesor.